Bienvenidos, queridos amigos y familia del canal Libres Pensadores. Hoy me encuentro en otra sección de entrevistas con un amigo de México, Jesús Mosía, de Sabiduría Espiritual. ¿Cómo estás, Jesús? Cuéntanos, ¿cómo está todo por allá en México? Bien, bien, amigo, bien, bien. Aquí, pues, como siempre, ¿qué te puedo decir? Pareciera que México va bien, pero a la vez pareciera que no todo está tan bien. Sí. Bien y mal. Bueno, les comento, amigos, gracias por los saludos, Jesús. Jesús tiene un canal llamado Sabiduría Espiritual, muy interesante el contenido y reflexivo también. Debajo de la descripción, o mejor dicho, en el primer comentario fijado, dejaré su canal para que vayan a ver su contenido. Jesús, bueno, ¿listo? Listo, amigo, listo. Bueno, vamos a comenzar entonces con esta entrevista. Jesús, ¿quién es Jesús Mosía? Cuéntanos a qué te dedicas, qué haces o lo que quieras contarnos sobre tu vida. Muy bien, amigo. Bueno, antes que nada quiero agradecerte por la invitación. La verdad, sí, sí, estoy muy agradecido por esa oportunidad que tú me das aquí en tu canal. Y pues, ¿qué te puedo decir? Soy un señor de 42 años, tengo una familia, estoy encargado en una empresa aquí de autobuses de México, muy, muy conocida. Trabajo en esa empresa para el área de sistemas. Ahí estoy en el área de soporte técnico y reparo computadoras y atiendo las solicitudes de ahí de las taquillas para vender boletos. Entonces, si llega a fallar algo, pues yo soy el encargado de, ya sea hacer un control remoto o bajar a las taquillas y solucionar el problema. Entonces, ¿qué te puedo decir? Soy alguien normal, común y corriente. Voy a trabajar, regreso a la casa y estar con la familia. Así es que estás encargado de una empresa de autobuses. Sí. Linda Bueno, en el área de responsabilidad, ¿no? sistemas. Ajá, sí. ¿Y es estresante o no? Pues no, ya para mí no es estresante, ya no, pero al principio sí porque te llamaban varias personas al mismo tiempo y se me amontonaba la gente para pedir ayuda o auxilio cuando no imprimían los boletos y sí, sí, pero no, ya ahorita es tranquilo, ya Ya ahorita ya sé cómo solucionado. sobrellevar, sí. Qué bueno, me alegro. Bueno, Jesús, como te había comentado, yo comentarte que yo conocí a tu canal porque me apareció en YouTube un video relacionado que estaba buscando información para una temática y justo me apareció el video de la diferencia entre religión y espiritualidad. Y fue el primer video que vi de tu canal y se los recomiendo que lo vean. Ahí hablaste también del doctor Miguel Ángel Núñez, un amigo mío que conozco. Y bueno, y de ahí me impactó tu contenido y bueno, yo también me introduje en lo que es el libro secreto de Juan, hablé en mi canal sobre eso y ahí fue el primer contacto que tuvimos primero en ese en vivo, ¿te acuerdas? Sí, 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 me Así acuerdo. que quedó pendiente y ahora estamos en esta entrevista, queridos amigos. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Por qué nació Sabiduría Espiritual? Bueno, amigo, sabiduría espiritual fue una consecuencia. Fue una Mm, consecuencia. Yo en el 2020, este, estaba en terapia psicológica, me estaba atendiendo una crisis ahí que tuve de depresión. Y en el 2020 inicié con un canal que se llamaba Cuentos, Historias y Reflexiones. Ahora, ¿por qué lo hice? Porque necesitaba hacer algo que no, entretener mi mente, pudiéramos llamarlo así, para no estar pensando en cosas malas. Entonces, en el 2020 inicio ese canal y llega lo de la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que hago yo con ese canal? Es que empiezo a ver otros videos, les quito el audio y yo hago narraciones en esos videos. En el 2021
casi en enero, me reportaron ese canal y me lo quitaron. Ese canal de amor, conocimiento y sabiduría me lo quitaron. Pero como estábamos en lo de la pandemia y era algo que me estaba ayudando, dije, pues voy a abrir otro canal. Y abrí un canal que se llamaba Amor, Conocimiento y Sabiduría en el 2021. Y ahí hago exactamente lo mismo. Empiezo a hacer narraciones, empiezo a hacer exposiciones. Y en abril del 2023 a mí me roban ese canal, me lo robaron, el de Amor, Conocimiento y Sabiduría. Te Entonces yo hackearon. ya, ajá, me hackearon la cuenta. Sí, Wow. compré un equipo nuevo y el equipo anterior, el que yo estaba usando, se me olvidó formatearlo y borrarle las contraseñas. Entonces ese equipo yo lo empecé a usar para hacer reparaciones y descargar programas y no me di cuenta que tenía las contraseñas y instalé un programa que no estaba bien. Entonces me robaron el canal. Y ya, yo ya había dado por finalizado ya ese ciclo de hacer videos. Dije, no, ya no lo voy a hacer. Y aquí en mi casa, mis hijos y mi esposa me empezaron a decir, pero si es algo que te gusta y aparte ya tenías gente, sí tenías gente que te estaba siguiendo, vuélvelo a abrir. Y tomé la decisión de abrir un tercer canal, que es sabiduría espiritual. Por eso te digo que sabiduría espiritual es una consecuencia de algo que ya venía haciendo. Ahora, ¿por qué sabiduría espiritual? La palabra sabiduría, este, en las corrientes budistas se nos enseña que es un conocimiento que te lleva a la acción. Por ejemplo, si yo aprendo que las bebidas alcohólicas son dañinas, a lo mejor antes yo no lo sabía, pero ahora que estoy en el camino del proceso de cambio, entiendo ese principio y yo llego a esa reflexión en donde digo, bueno, ya no tengo que tomar porque sé que es algo que me hace daño y cambio, ahí se efectúa esa frecuencia de la sabiduría. Entonces yo dije, bueno, la palabra sabiduría no la puedo quitar. ¿Por qué? Porque esa es una palabra muy poderosa. Bueno, al menos para mí. Porque eso es lo que yo quiero ahora sí que conectar con la gente. Que puedan ver la información, pero que también puedan transformar su vida, puedan cambiarlo. Y la palabra espiritual es exactamente lo mismo. Porque a veces pensamos que la espiritualidad tiene que ver con ir a la iglesia, con cantar los himnos, con escuchar al pastor, con pagar mi diezmo, estar en la casa y hacer mis oraciones. Pero a pesar, muchas de las veces cuando nosotros estamos en esta práctica, aún así nos sentimos huecos, aún así hay algo dentro de nosotros que no nos sentimos bien, aunque estemos llevando a la práctica esa aparente espiritualidad. Cuando yo empiezo mi proceso de cambio y entiendo esta palabra de espiritualidad, me doy cuenta que la espiritualidad pues no es eso, no es ir a la capilla, no es escuchar al pastor, no es pagar mi diezmo, no es eso. La espiritualidad también es un proceso de cambio, en donde hay una reflexión en nosotros, una introspección, de en donde nos empezamos a preguntar, pues, si realmente somos felices con la vida que estamos llevando, si realmente estas decisiones que he estado tomando en mi vida van a traer una consecuencia buena en un futuro. ¿Cómo me veo en 10 años? ¿Realmente soy feliz? ¿Realmente estoy haciendo cosas que me están haciendo ser un buen esposo, un buen padre, un buen hermano? Ese proceso de reflexión y empezar un proceso de cambio para bien también es la espiritualidad. Entonces, por eso lleva ese nombre, sabiduría espiritual, porque la idea del canal es que los mensajes puedan ser trascendentales para las personas que lo ven, que realmente puedan reflexionar y decir, bueno, creo que sí me estoy equivocando, creo que sí tengo que cambiar mi manera de hablar, mi manera de actuar, mi manera de ser
como padre, como esposo, como hijo. Es ese, me gustaría que el canal pudiera hacer un impacto y tocar el corazón de las personas. Entonces, por eso menciono que es una consecuencia de algo que ya venía haciendo y también, pues obviamente la intención del canal es que puedas reflexionar, que te lleves una reflexión de el mensaje que se está compartiendo. Por eso tiene ese nombre, amigo, sabiduría espiritual. Bastante profunda la descripción de la historia del canal. Te cuento que Sí. también nuestro canal comenzó con un proceso de transición. Primero fue cuando desprogramarme más o menos de lo que era la religión. Yo era parte de la denominación adventista. Salí, tuve una crisis y también por consecuencia de que no me dejaron predicar ciertas cosas, decidí seguir en el canal anunciando muchos mensajes sobre Jesús, ¿no? Y sobre el Cristo, como le llamas también en tu canal, ¿no? Y es eso, a veces nosotros confundimos tradicionalmente de la religión con la espiritualidad, que son dos cosas distintas, a pesar de que la raíz de la palabra religión es religare, quiere decir volver a unir. Pero bueno, qué bueno que hiciste ese contraste entre ambas, ¿no? ¿Y cómo fue que tú llegaste a esa deconstrucción de todo lo que te habían enseñado dentro de la religión? Por situaciones que yo estaba pasando en mi relación de pareja. Ujú. Yo estaba teniendo muchos problemas y lo único que me decían en mi iglesia es que había algo que yo estaba haciendo mal. Es lo único que me decían, es que hay algo que estás haciendo mal. Y yo por más que veía, yo decía, pues no tomo, no fumo, no tengo otra mujer, trabajo, vengo a la iglesia, pago mis diezmos, tengo llamamientos dentro de la iglesia, ¿en qué me puedo estar equivocando? O sea, ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué? Esas eran mis preguntas. ¿Por qué si yo trabajo, trato de hacer lo bueno, por qué no tengo la vida que yo me imaginé, que yo soñé? Con poder, yo me soñaba con poder económico, yo me soñaba haciendo negocios. Entonces, eran preguntas que yo me estaba haciendo de por qué no era feliz. Y cuando iba y platicaba con mis líderes, me decían, es que si hay algo que estás haciendo mal. Tú estás haciendo algo mal y no lo estás viendo. Entonces yo empecé a sentir mucha culpabilidad. Empecé, en lugar de actuar de manera positiva, empecé a tomarlo mal. Empecé a tomarlo mal en el sentido de que tal vez Dios no existe, tal vez todo esto es una mentira. Empecé a tratar mal a mi esposa, me empecé a Mm. portar mal, con mis hijos. Entonces sí fue algo que fue una etapa muy difícil, amigo. Pero eso me ayudó a poder abrir los ojos y ver realmente qué es lo que yo quería. Entonces, platicando con un amigo también que es de la misma iglesia, él me decía, mira, fíjate, no sé si has estudiado acerca del budismo. Yo le dije, no, no he estudiado nada acerca del budismo. Y me decía, creo que el budismo puede consolar tu corazón. Investiga quién es el Buda, investiga las cuatro nobles verdades y empecé con con esa búsqueda. Entonces, el empezar a estudiar otro tipo de corrientes me empezó a conectar ciertas verdades con el mensaje de Jesús, con el verdadero mensaje de Jesús. Entonces ahí yo fue como que empecé a abrir los ojos y a decir, creo que hay algo que no están enseñando bien en la iglesia. Y creo que toda la culpa no es mía, sino más bien de esas falsas doctrinas, esas falsas enseñanzas que me han hecho sentirme pequeño, que me han hecho sentirme miserable. Entonces, ahora yo empecé como a reflexionar y a decir, bueno, si yo realmente no soy feliz con el dinero que estoy ganando, a lo mejor es cierto, o sea, la culpa es mía. ¿Por qué? Porque empecé a dedicar más tiempo a la iglesia en lugar de buscar a lo mejor otro trabajo, a lo mejor emprender un negocio y atenderlo.
Entonces, sí fue un proceso de unos, ¿qué serán? Unos 4 años, amigo. 4 años en empezar a desprenderme de todo lo que me habían enseñado. Sí fue un proceso difícil y parte de mi recuperación o algo que me ayudó mucho fue el ir a terapia psicológica, atenderme. ¿Por qué? Porque una persona que está equilibrada, o bueno, en este caso un profesional, me ayudó mucho a ver lo que realmente es normal y lo que es fanatismo. Después me di cuenta que yo estaba cayendo en lo del fanatismo. Entonces, me ayudó muchísimo a desprenderme, a desconectarme de las enseñanzas de la iglesia. La corriente que yo traigo de cristiana es del mormonismo. Yo vengo de la iglesia mormona. Sí fue un proceso difícil porque yo nací dentro de la iglesia. A mí mis padres es la única iglesia que me enseñaron, la única corriente religiosa. Fui misionero, regresé, fui pastor ahí en la iglesia. Sí fue un proceso difícil, pero valió la pena. Realmente sí vale la pena quitarse ese adoctrinamiento y ese dogmatismo, porque abres los ojos y empiezas a ver qué es lo que realmente quieres en tu vida. Y yo tomé la decisión, dije, pues yo no quiero vivir así toda mi vida, yo quiero tener un cambio que me ayude a ser mejor persona, que me ayude a ser un mejor padre, un mejor esposo, tener una vida normal, como cualquier otra persona, con sueños, con metas, sin tener culpabilidad. Si me equivoco, pues así somos los humanos, nos equivocamos de vez en cuando, pero podemos levantarnos y cambiar nuestra vida. Y así fue mi proceso, amigo. Sí fue un poquito difícil. No fue Fue fácil. doloroso y fue muy difícil como Ujú. estabas manifestando, y sí, la desprogramación doctrinal es una crisis, es lágrimas, algunos entran en depresión, te agarra ansiedad, es que es como que cuando tú pasas de toda tu vida y te das cuenta que es una mentira, es como algo traumático, ¿no? Que tú servías una corporación que lo único que le interesaba solamente es tu dinero y no a ti como persona, y eso es triste, ¿no? No sé si tuviste la oportunidad de poder ver la serie que sacaron sobre el mormonismo por mandato del cielo. Es donde matan a una chica, ¿verdad? Sí, Sí, es ahí ese. se Sí. un detective que investiga y eso Ujú, que él era mormón. ujú. Bueno, tiene un final medio inconcluso, ¿no? Pero el final es a la interpretación de cada uno, pero te la recomiendo que la puedas ver porque a mí me ayudó a conocer un poco más lo oscuro de esa denominación. Y yo también investigué sobre la mía, ¿no? Pero lamentablemente esas denominaciones se caracterizan por ser sectarias, por tener la exclusividad. Nosotros somos los buenos o los santos y los demás están perdidos. Y nosotros tenemos que traer a todos a nosotros. Cuando nunca fue eso lo que Jesús dijo. Y eso que ellos se hacen llamar la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, ¿no? Y bueno, alguno que me pueda escuchar de la Iglesia mormón quizás se pueda molestar. Ya me ha pasado, pero no estoy hablando de las personas, sino de la corporación, sino de la élite o la institución, ¿no? Que es lo que está manipulando a las personas, ¿no? Porque Jesucristo no hizo nada de eso. Nunca manipuló a nadie. Y a gente que ni siquiera lo seguía, ya no le exigía que lo siguiera. Así que sí, te entiendo porque yo estuve en algo parecido, pero en la denominación que te comentaba. Y la terapia psicológica ayuda mucho porque digamos que es lo que tú tuviste, que lo tienen muchas personas, es a ver cómo trauma psicológico, trauma de programación de la religión, ¿no? Algo así. No me acuerdo bien ahora el nombre, pero hay una autora cristiana hizo un libro sobre eso. Síndrome de trauma religioso, STR. Es muy duro eso. Muchas personas lo hacen cuando van saliendo de la religión. Pero lo bueno es que ya estás mejor, o estás más o menos Sí, am, estoy. Sí, aún continúo en el proceso de cambio, pero estoy mucho mejor. Muchísimo mejor. con más paz, con más seguridad y certeza de que tú eres una persona valiosa.
¿no? Ujú. Y tienes muchos Ajá. dones y talentos y lo estás usando para ayudar a muchas personas también con tu conocimiento y eso se valora. Así que Muchas bueno, gracias, amigo. me alegro mucho, amigo, de que te haya sido útil este proceso de cambio, ¿no? Bueno, amigo, te comento, la siguiente pregunta ya viene más a lo que es el tema de los apócrifos, que seguramente al principio te habrá costado leerlos porque siempre se nos dice que los apócrifos son malvados, son del diablo y todo lo demás. En fin, ¿cuál fue tu perspectiva con respecto a los apócrifos cuando ya empezaste a salir de la religiosidad o la deconstrucción doctrinal de tu denominación? Sí, fue difícil, amigo. Yo también lo tomé así como algo loco, como algo que estaba fumado. ¿Por qué? Porque ahora sí que la enseñanza principal del cristianismo y sobre todo en las corrientes modernas, y con eso me estoy refiriendo al catolicismo, a los evangelistas, a los mormones, a los testigos de Jehová, pues se cree que Jesucristo viene con un plan. ¿Cuál es este plan? De que Adán participa, bueno, fue creado el hombre en la tierra junto con Eva, se encontraban en el paraíso y participan del fruto prohibido. Y este fruto prohibido, siempre lo entendí así, que mágicamente había como una modificación genética que te hacía mortal y te traía el sufrimiento. Entonces Cristo viene para redimirnos de ese error que se cometió en el jardín. Hay una escritura, ahorita no recuerdo bien dónde viene, donde dice que si por un hombre entró la muerte física, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Entonces, es Romanos. una doctrina, ajá, en Romanos. Entonces, es una doctrina que uno la tiene tatuada en el corazón, de que Cristo viene a morir por tus pecados ahora sí que a restituir esa parte de la muerte física. Entonces, cuando empiezo mi investigación y empiezo a sanar las corrientes hinduistas y budistas, a mí me ayudaron mucho en mi proceso de transformación, en mi proceso de entender cuál es el origen del sufrimiento y aceptar mi realidad, aceptar que sí cometo errores y no empezar a echarle culpas a otras personas. Entonces, en ese proceso de investigación llego con la información de los sumerios, de los Anunnaki. Y en esta información, hay otra información muy diferente de la creación del hombre, en donde se nos enseña que el hombre fue creado para ser trabajadores de estos seres extraterrenos, de los Anunnaki. Esa información a mí me aterró muchísimo. Cuando yo llegué a esa información y trataba de relacionar esta información de, por ejemplo, tal vez Enlil es Satanás o es Lucifer y Enki, como él quiere a los humanos, como él los trata como iguales, yo pensaba a lo mejor él es Jesús, pero de todas maneras la información de que los hombres fueron creados para ser trabajadores de los Anunnaki no me conectaba y traté de hacer a un lado ya la investigación. Dije, no, mejor aquí lo voy a dejar porque puede ser que encuentre cosas peores. Y hablando con este amigo, que también él ya no es miembro de la iglesia, asiste a la iglesia al igual que yo. Por ejemplo, yo sigo asistiendo porque a mis hijos les gustan las actividades de la iglesia, sí les gusta ir, entonces voy acompañándolos con algunas restricciones. Ya no tengo llamamientos, ya no participo en evangelización, no hago nada de eso, pero aún continúo yendo. No voy ¿Tú, todos los domingos. tú renunciaste a tu membresía o o te votaron? No, yo renuncié. Ah, tú Yo renunciaste. renuncié porque, sí, porque yo no quedé mal ahí en la iglesia. Te digo, aún continúo yendo a las actividades. Ajá. Llevo a mis hijos también a la iglesia, pero ya no es un proceso en el que yo los esté forzando como a mí me hicieron. Hay domingos que sí vamos, hay domingos que no vamos. Hay actividades que sí vamos, hay actividades que no vamos. Este,
Y mi amigo también está igual en ese proceso. Él va un poquito más adelante que yo, pudiera decirlo de esa manera. Y cuando estuvimos platicando, él me dijo, es que las cosas, dice, ahorita ya llegaste a ese punto. Dice, la información dice, si sigues investigando vas a encontrar información más dura, más va a tocar fibras muy sensibles. Me dijo, yo te recomiendo que sigas investigando, pero ya no lo relaciones, ya no trates de relacionar los principios o las doctrinas que enseñan en la iglesia a forzar la información de que conecte con lo que te han enseñado en la iglesia. Ya no hagas eso. Me dice, supón que tú eres un investigador. Así como cuando llegan a la iglesia y están aprendiendo acerca de la iglesia, vamos a suponer que tú eres así. Todo lo que aprendiste en la iglesia, hazlo a un lado y ahora trata de adquirir nueva información, pero ya no hagas conexiones con la información de la iglesia, ya no lo hagas, ya no lo hagas. ¿Para qué? Para que puedas ver hasta dónde puedes llegar con tu investigación. Dice, porque si sigues tratando de hacer esas comparaciones con lo que te han enseñado en la iglesia, vas a chocar, siempre vas a tener ese choque, vas a tener ese temor, ese terror. Dice, y te vas a quedar igual. Entonces, necesitas todo lo que tú aprendiste, ya necesitas hacerlo a un lado. Hazlo a un lado y ahora desde cero. Todo lo que vayas aprendiendo desde cero. Entonces, regresando nuevamente a esa parte del budismo y del hinduismo, como te mencionaba, esas ramas o esas corrientes a mí me ayudaron mucho a entender mi realidad, mi situación, mi ahora, lo que yo estoy viviendo. Pero yo aún continuaba teniendo preguntas. Yo aún no podía creer que en el jardín del Edén es donde se origina el origen del sufrimiento. Entonces yo decía, yo tengo que encontrar de dónde realmente surge el origen del sufrimiento, porque no creo esa historia, no creo que con un fruto el cuerpo haya tenido una transformación y ya, haya tenido el sufrimiento y la muerte física, no lo creo, había algo que me decía que no era verdad. Entonces empezaba a buscar por internet, hasta que en YouTube llegué a un video de los amigos de Descubriendo, donde aparece Salim Hasir, que he visto que has tenido entrevistas con él. Aparece Neil Barrios y Juan José Pombo. Ellos hicieron un video que se llamaba El origen del mal. Y ellos utilizaron un libro apócrifo que se llama El libro secreto de Juan. Y cuando yo los escuché, que empezaron a hablar acerca de la humanidad de Sofía, que empezaron a hablar acerca de Yaldabaoth, obviamente fueron palabras que yo jamás había escuchado, pero esa información a mí me conectó muchísimo, como si me hubieran echado un balde de agua fría y hubiera reaccionado y hubiera dicho, posiblemente ahí está la información. Me descargué ese libro apócrifo, el libro secreto de Juan, lo empecé a estudiar y no entendía nada, absolutamente nada. No entendía las palabras de Bárbelo, no entendía la luz inconmensurable, no entendía el vástago. Había muchas situaciones en el libro secreto de Juan que no entendía. Te parecía algo de ciencia ficción, ¿no? Ajá, Como de Star parece, Wars. ajá, sí. Y trataba de buscar por internet y me llevaba a las corrientes gnósticas, pero de la nueva era. Y eso no me conectaba, esa información, esa interpretación del gnosticismo de Samael Ewor y otras corrientes gnósticas que se derivan de ahí, no me conectaba esa información, por más que buscaba no me conectaba. Entonces decía, bueno, voy a seguir investigando más sobre este canal de Descubriendo. Ellos después grabaron 3 videos donde ellos dan una interpretación del libro secreto de Juan. Y esa interpretación a mí me conectó mucho, en donde en realidad, por ejemplo, Adán no es una persona, sino es una humanidad.
Eva es una humanidad. Entonces, cuando empecé a ver esta interpretación, a mí me conectó. Realmente sí sentí que eso era real, que tal vez esa interpretación del libro secreto de Juan se estaba refiriendo a humanidades, que tal vez antes de que Adán existiera había un humano en perfección que empezó a tener una descendencia. Entonces, empezó a aclarar todas mis dudas. Empezaba a ver nuevamente el video, empezaba a ver nuevamente el video de ellos explicando y a tratar de interpretar yo. Y ahí fue donde di con la respuesta que yo estaba buscando. Y me di cuenta que realmente el problema no es por un fruto prohibido. El problema del sufrimiento que tiene la raza humana no viene a raíz de que participó de un fruto, Ahí sino quédate que con eso, viene... quédate con Sí, eso. sí, amigo. Sí, Ahí viene amigo. la pregunta que te iba a hacer. Ahora, Sí. después, con toda esta información, Jesús, ¿cómo interpretas, según lo que dice el libro secreto de Juan, según esa información y otros escritos que has leído, el origen correcto del mal y el universo desde el principio? ¿Y qué son los arcontes? Que tanto se menciona también en la nueva era, un poco de eso, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, ahí en esa pregunta hay muchísima información, entonces hay que irla acomodando. En el libro secreto de Juan, ahí se pudiera decir que tiene tres etapas. En la primera etapa se habla de una vida preexistente, de fuerzas energéticas, de inteligencias, que contienen frecuencias positivas, amor, perdón, la conciencia de poder crear. Esta inteligencia de la que menciona la primera parte del libro secreto de Juan es el Padre Universal. No es el Padre que nos han enseñado en las religiones, que es un hombre de barba que está sentado en un trono y que rige el vasto universo. No lo es. Entonces, esa primera etapa del libro secreto de Juan habla acerca de el Padre de todos y cómo esta conciencia o esta luz inconmensurable tiene un proceso de desarrollo hasta llegar al Dios producido por sí mismo, que es el Cristo. En la segunda etapa del libro secreto de Juan habla acerca de la creación, de lo que nosotros alcanzamos a comprender de soles, planetas, cómo se rigen estos sistemas, cómo se van reproduciendo, creando por sí mismos. Y también aparece la creación de un humano perfecto, que es el Pijeradamas. Y en en esta segunda etapa del libro secreto de Juan, el Pijeradamas replica lo que le han enseñado sus creadores, se empieza a expandir por el universo. Entonces llegan a una cuarta generación de humanidades luz, que hay una humanidad en ese reino, ahorita no lo recuerdo bien, en el reino de Leled, lleva por nombre Sofía. Esta humanidad de Sofía tiene un pensamiento. Su pensamiento es continuar este patrón que se ha venido repitiendo de expansión por el universo. Quiere engendrar. El libro secreto de Juan hace mención de que esta humanidad no estaba preparada para la expansión. Aún no estaba conectada con el Padre de todos. En esta decisión, ¿qué es lo que engendra? Dice que engendra, eh, dice que tiene figura de dragón con cara de león y ojos de fuego llameante. Ya el Dabaos. Ajá, y lleva por nombre Yaldabaoth. Ahora, en esta interpretación, cuando la leemos por primera vez y empezamos a tratar de tener nuestras propias estructuras mentales para la interpretación, a veces llegamos a pensar que genéticamente sí engendraron algo, pues mal.
una humanidad mala, pero empezando a interpretarlo por medio de los símbolos nos damos cuenta que es la misma humanidad de Sofía que engendró en su corazón ideas que no son correctas. Y ese es Yaldabaoth. Yaldabaoth son esos pensamientos corruptos o esa estructura mental de pensar cosas malas. La misma humanidad, toda la humanidad de Sofía, al parecer en el libro secreto de Juan, da a entender que toda la humanidad de Sofía se corrompió y empezaron a crear sus propios ideales. Y con estos ideales, en su expansión por el universo, empiezan a conquistar planetas y a someterlos y a subyugarlos con sus ideales. Obviamente llega el proceso de que la misma humanidad de Sofía dice que se da cuenta, llega un proceso de reflexión en el que se arrepiente de violentar las leyes originales. Entonces hay una división en donde esta misma humanidad de Sofía se queda con ese nombre, vamos a interpretarlo así, con ese nombre de Sofía, porque toma la decisión de ya no continuar violentando las leyes universales. Pero la otra parte de la humanidad de Sofía que quiere continuar violentando lleva por nombre Yaldabaoth. Ahora, este, lo interesante aquí es que todo esto que nosotros estamos leyendo en el libro secreto de Juan, aquí es donde se empieza a originar el sufrimiento. Todo lo que nosotros estamos pasando aquí, en donde tenemos un gobierno corrupto, en donde se nos enseña que la vida es adquirir dinero, tener relaciones sexuales de una manera violenta, en donde se nos impone la religión, todo nace en esa etapa de la humanidad de Sofía y se ha ido o se ha implantado en estos momentos en nosotros. El verdadero origen del sufrimiento nace en ese pensamiento corrupto. Por eso nosotros en la actualidad estamos siendo muy influenciados por este tipo de falsas enseñanzas, falsas doctrinas. El libro secreto de Juan, conforme lo empiezas a leer, Yaldabaoth quiere engendrar, quiere replicar lo que se ha venido repitiendo, porque dentro de él contiene se pudiera decir que esos principios originales y se crea al humano físico, al humano Adán. Pero Adán no tiene vida. El único que otorga la vida es el Padre de las luces. ¿Qué es lo que sucede? Que ya esa humanidad, al no quererse arrepentir, es de suma importancia que ahora no pertenezca a la creación misma. Y hay que retirarle esa luz que posee Yaldabaoth. Entonces, en el libro secreto de Juan hace mención que le pide a Yaldabaoth que sople su aliento de vida en Adán. Ese aliento de vida es la liberación de las almas que tenía subyugadas o a esa parte de la humanidad de Sofía que tenía subyugadas y también es la poquita luz que les quedaba a esa humanidad. Cuando entra el cuerpo físico de Adán, ese Adán es perfecto. Ese Adán, su manera de razonar, su manera de entender la vida es perfecta. Yaldabaoth en ignorancia crea un cuerpo físico, dice que hace muy, muy igual que el Pijeradamas, que el humano perfecto. Entonces, este Adán o este humano físico es perfecto en todos los sentidos. Dice que era poderoso y estaba iluminado. Su iluminación se refiere al conocimiento de dónde viene, por qué está aquí, hacia dónde va, cuál es el propósito de la vida, y estaba conectado con su creador. Sabía perfectamente quién era Dios y se le sale de las manos. A Yaldabaoth se le sale de las manos este humano Adán.
Entonces dice que vuelve a replicar ese mismo cuerpo físico, pero ahora ya con más modificaciones hacia el mal. Entonces, esta información que viene en el libro secreto de Juan aclara esas preguntas, porque lo que sucede en el jardín del Edén, en donde, o en el paraíso donde Adán participa de un fruto y mágicamente todo se transforma, el libro secreto de Juan da la información de que eso es una mentira. El Cristo, cuando le empieza a impartir esta información a Juan, siempre le empieza a decir: no creas que es como dijo Moisés sobre las aguas. No creas que es como dijo Moisés en su primer libro. El mismo Cristo, cuando le está dando esta información a Juan, está empezando también a hacer su denuncia de que todo lo que ha creído de la ley mosaica o lo que se ha enseñado, no todo es verdad. Y el Cristo empieza a aclarar esa información. Y una de las partes más importantes que a mí me ayudó muchísimo es precisamente lo que sucede con el fruto prohibido, en donde el Cristo le dice: yo fui el que empero les hizo comer ese fruto prohibido. Y empieza a dar varios símbolos también y a revelar esos símbolos donde dices que en realidad no es un fruto, es un conocimiento. El árbol de la ciencia del bien y del mal es el pensamiento posterior iluminado y es el que ayuda al humano Adán a elevarse por encima de estas entidades. ¿Qué es el pensamiento posterior iluminado? Es una frecuencia energética del mismo Dios dentro de nosotros que nos impulsa a cambiar, a esforzarnos por hacer lo correcto. Y dice lo que realmente, bueno, regresando nuevamente a esa información, dice el Cristo: lo que realmente la serpiente les da de comer es la maldad, la preñez, la lujuria y la destrucción. Ese es el verdadero fruto que entrega la serpiente. Y conforme vas leyendo, el Cristo le va entregando los símbolos en donde le dice que la serpiente pues obviamente es Yaldabaoth, en donde le dice que la serpiente es lo que nosotros hemos leído en el Antiguo Testamento como Jehová o como Yahvé. Empieza a dar ese tipo de símbolos y empieza a aclarar de dónde viene el verdadero origen del sufrimiento. Y no viene a raíz de participar de un fruto prohibido. Al contrario, el fruto prohibido es esencial que el hombre pueda probarlo para que abra sus ojos, para que pueda ver la realidad. Y todo lo que está, la raíz del sufrimiento viene por celos de estos personajes, por celos de estas entidades, que en corrientes de nueva era llevan por nombre arcontes. La palabra arconte significa los gobernantes. Y en el libro secreto de Juan, de una manera, está todo traducido, no le dejan arcontes, sí le dejan el primer gobernante o los gobernantes penumbrosos. Pero cuando estamos leyendo el libro secreto de Juan, esta palabra de gobernantes o gobernantes penumbrosos se está refiriendo a los arcontes. Ahí es donde surgen los arcontes, o bueno, donde podemos ver su origen en el libro secreto de Juan con la desviación de la humanidad de Sofía. Obviamente este es un pequeño resumen. El libro secreto de Juan es muy pequeño, pero está encriptado, tiene muchísima información. Tiene muchos Entonces, símbolos. ajá, tiene muchos símbolos también. Tiene muchos símbolos. Por ejemplo, el símbolo del dragón pues representa todo lo contrario a lo bueno, todo. Y por Mm. ejemplo, la cara de león representa el poderío que ellos empiezan a tener sobre otros planetas, en otras humanidades, y lo imponen. Esa fuerza, esa manera de pensar corrupta, la imponen por la fuerza, a punta de golpes. Y por temor, nosotros aceptamos esa información. Sus ojos de fuego llameante representan el falso conocimiento de la luz. Enseñan verdades, pero distorsionadas. Aparentemente pareciera que sí es bueno, pero a la vez no lo es. Entonces,
Ahora, esa es una parte, esa es una representación, ese es un simbolismo, pero también representa el origen de las razas reptil. Por ejemplo, el dragón es la constelación de Draco, el león es la constelación de Leo. Entonces, sí tiene mucho simbolismo y hay mucho que aprender del libro secreto de Juan. Hay mucha interpretación ahí, hay mucha información. Entonces, sí, amigo, sí, hay mucha información en el libro secreto de Juan. Con respecto a las razas extraterrenas, ¿cuántas conoces o has escuchado información sobre ellas? Mira, no conozco, he escuchado un poquito. En este caso, ahora sí que solamente a los dragones que son humanos o figura humanoide con cuerpos reptiles, que son los únicos que yo, ahora sí que en mi investigación me ha llevado ahí y también a los grises. Son los únicos dos que yo conozco. Bueno, y de connotación positiva, que son los pleyadinos o el origen de las razas humanas de Lira, que es de donde surgen. Pero de ahí en más, no, amigo, no conozco más. Muy profundo, interesante y también explosiva la información que nos compartes, Jesús. Vamos a lo más importante. ¿Qué es para ti, Jesús, lo más trascendental del mensaje del Cristo que encarnó en Jesús de Nazaret? Obviamente, lo más trascendental es la denuncia que él hace y su mensaje de transformación para todos nosotros. ¿Su denuncia en qué sentido? Cuando en Mateo nosotros lo podemos leer, creo que es Mateo 5, Mateo 6, ahorita no recuerdo bien, en sus bienaventuranzas, en Mateo 5, y donde empieza a decir, oíste que fue dicho, no matarás. Pero cualquiera que odie a su hermano o tenga algo en contra de su hermano, pues ya pecó. Y ahí empieza de una manera muy inteligente, de una manera muy sabia, a introducir un mensaje oculto, positivo, en donde denuncia la ley mosaica y enseña una ley más elevada, una ley con mucha luz. Oíste que fue dicho, no matarás, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero cualquiera que mide a una mujer para codiciarla, pues ya adulteró en su corazón. Si alguien te pide prestado, pues préstaselo, no se lo rehuses. Parecieran palabras muy sencillas, incluso parecieran palabras muy ¿cómo podemos llamarlo? De modales de educación que debemos de tener, pero en realidad va escondido en esa información un mensaje luz que ayuda a la transformación, a una verdadera transformación. ¿Una transformación para qué? Precisamente para liberarnos de todas esas falsas enseñanzas que nos han impuesto y que estas falsas enseñanzas realmente traen sufrimiento a nosotros. Y este mensaje luz que empezó a impartir, muchas veces lo hizo como denuncia en su cara a los fariseos, muchas veces lo hizo, pero otras veces con sus verdaderos discípulos, con sus apóstoles y con la gente que escuchaba el mensaje de una manera muy amorosa y como un padre amoroso y delicado por medio de sus parábolas, por medio de su estructura mental al hablar, iba un mensaje luz de transformación. De todo eso que nos han enseñado, había algo más elevado. Entonces, para mí, el mensaje de Jesús es un mensaje de luz, es un mensaje de transformación, es un mensaje de denuncia, es una revelación de quién es el verdadero Padre de todos y no que nos han impuesto en las religiones que aparece en el Antiguo Testamento, en donde nos enseñan muchas de las veces que Él es el Padre de Jesús. Jehová, En mi, ca- Ajá, en mi caso,
A nosotros en la iglesia se nos enseña que Jehová es el mismo Cristo en su vida preexistente. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el mensaje del Cristo? El mensaje del Cristo aclara que no. Obviamente la Biblia está manipulada, en donde tal vez Jesús realmente reveló quién es el verdadero Padre de todos. Pero gracias a los libros apócrifos y gracias a esa importancia de leer los libros apócrifos, podemos entender más el mensaje del Cristo, el mensaje de Jesús. Entonces, para mí, amigos, sí es un mensaje muy poderoso que nos ayuda a un verdadero cambio hacia la luz. Estoy totalmente coincido contigo, el mensaje de Jesús trasciende el tiempo y el espacio. Nos lleva a poder recordar quiénes somos y quién es nuestro creador, ¿no? Quién es el Padre de todos, como dijiste. Y también, aunque a muchos se ofenden o se molestan, Jesús dice enfáticamente y categóricamente que Jehová no es su Padre, porque les dice muchas veces a los judíos, ustedes no conocen a mi Padre. Si hubieran conocido a mi Padre, me amarían a mí y amarían mi mensaje, pero ellos dijeron, demonio tienes, blasfemo, bueno, en fin. Con respecto a eso, con mi esposa estamos grabando podcast sobre el libro El Evangelio de Juan, así que tan interesantes también sobre eso. Sí, de hecho son los que escucho ahí de tu canal, amigo. Los Me gusta podcasts de mucho cómo Juan, lo haces. Ajá, sí, me gusta mucho cómo lo hacen los dos. Ajá, gracias, le voy a comentar a mi esposa. sí. Aprecio mucho tu cariño hacia el mensaje y también hacia lo que estamos haciendo. Bueno, como para terminar ahora, Jesús, ¿qué le aconsejarías a una persona que está saliendo de la religión y está comenzando este viaje de conocimiento o de camino de la espiritualidad saludable? Que no todo es su culpa, porque muchas de las veces cuando estamos en ese proceso nos hacen sentir que es culpa de nosotros, pero en realidad sí están pasando cosas malas en ese proceso porque ignorantemente, aunque vayamos a la iglesia, aunque escuchemos al pastor, aunque paguemos nuestro diezmo, aún somos ignorantes. Hay información que se nos ha ocultado y por ignorancia hemos cometido errores que en nuestra vida nos han ido llevando hasta ese punto, en ese proceso de dudar, en ese proceso de preguntarnos, en ese proceso de incluso dejar de ir a la iglesia. Mi mensaje o mi opinión sería que no sean tan duros con ellos mismos. Es un proceso nada más. Yo les recomendaría que se dieran una segunda oportunidad, que ellos mismos puedan ver y perdonarse ellos mismos, que ellos mismos puedan decir, está bien, vamos a iniciar de nuevo. Tal vez en ese proceso, tal vez en ese proceso sea muy difícil en el sentido de que familia ya no te hable, tu pareja incluso pues se separe de ti por esa nueva ideología. Puede haber pérdida de pareja, de amigos, de amistades. Puede ser, pero a la vez puede ser que no. La idea es que entiendan que hay una segunda oportunidad. En esta segunda oportunidad tienen que perdonarse, tienen que empezar a realizar verdaderos cambios en su vida, cambios significativos. En esos cambios, realmente reconocer que hubo palabras, hubo comportamientos que no son adecuados, que también trajeron consecuencia a que personas se alejaran de mí. Entonces, el llegar a esa reflexión, todos los errores que hemos cometido, que nos llevan a esa reflexión, realmente no ser tan duros con ellos mismos como te menciono y darse una segunda oportunidad. Yo también les recomendaría que pudieran asistir, atenderse en terapia psicológica, que puedan atenderse con alguien profesional, porque a veces tomamos la decisión de platicarlo con amigos y nos equivocamos cuando decimos, no, bueno, es que mi amigo pues va a la iglesia y él le va bien en la iglesia y él tiene un buen trabajo, él es alguien de respetar.
Y no es que sea un error, no es que cometamos un error el ir y platicar nuestra situación, pero a veces necesitamos escuchar a alguien, a un profesional que no nos conoce a nosotros, que no practica ninguna religión y que pueda abrirnos los ojos, de decirnos, mira, esto es normal, esto no es normal. ¿Tú qué es lo que quieres en tu vida? Bueno, yo pensaba, bueno, sí, pensabas, pero ahora ya no. ¿Qué quieres tú de esta situación que estás viviendo? ¿Qué quieres tú? ¿Cómo te verías tú en 10 años? ¿Quieres continuar viviendo así? ¿O qué es lo que quieres? No, pues yo me imagino así, yo me imagino haciendo esto. Ah, mira, aquí tienes unas herramientas que necesitas para empezar tu cambio de vida. Todos los días vas a hacer esto, que son tareas que te dejan en la terapia. Entonces, es importante que si están en ese proceso y en lugar de ir arreglando, siguen empeorando su situación, entonces necesitan tomar la decisión de ir a terapia psicológica. Ahora, si a lo mejor la situación es diferente, en el sentido de que tus acciones no traen consecuencias en donde dañas a otras personas, simplemente tal vez sea una crisis existencial en donde empiezas a dudar de tus creencias, de lo que te han enseñado. La recomendación es que también ellos se den la oportunidad de leer en todas partes. No tengan miedo a leer libros apócrifos, no tengan miedo de investigar corrientes orientales, hinduismo, budismo. Obviamente su investigación tienen que hacerla sin unirse a ningún grupo religioso, sin seguir a ningún líder y siempre dudar, siempre preguntarse. Y no es malo también decir, ah, bueno, de las cosas que dijo esta persona ahora en el video que vi ahí de Libres Pensadores, hay cosas que no me gustaron de Jesús, no estoy de acuerdo con eso, está bien. Eso es bueno, muy bueno, ¿sí? El dudarse, el preguntarse, el cuestionarse, el no estar de acuerdo con cierta información, también es correcto, también eso es bueno. No piensen que a lo mejor a fuerzas la idea que yo tengo o mi visión, todos tienen que seguirla. No es así. Cada uno de nosotros viene preparado con cierta información que le va a ayudar a su proceso de cambio. Aquí la idea es que tengamos ese impulso de investigación y recoger lo que realmente me va a ayudar a mi transformación. Mi transformación que es ser un buen esposo, ser un buen padre, ser un buen hijo, un buen hermano, un buen vecino. Ese es el proceso de transformación, ¿sí? Entonces, pues esta sería la invitación, amigo, a todos. Muchísimas gracias, Jesús. Bienvenido a este espacio del canal Libres Pensadores. Muchísimas gracias a los que van a ver este video cuando estemos publicando. Y quiero nuevamente repetirles que puedan ir a ver el contenido de Jesús Mosía. Les va a ayudar mucho en su espiritualidad y también su crecimiento como humanidad. Por mi parte, yo les agradezco también a aquellas personas que quizás puedan ver después este video, que son de tu canal, por tomarse el tiempo de ver este video. A los que son nuevos en este canal, suscribirse, poner like para compartir este mensaje con otras personas que le puedan ser útil. Gracias, Jesús, gracias por tu tiempo. No va a ser la última vez, nos veremos en otra ocasión para hablar de otra temática. Muchas bendiciones para todos y recuerden, Dios es amor y no hay oscuridad en él. Chau, chau.